En el presente video vamos a estar hablando sobre las leyes de la electricidad. Las leyes de la electricidad son dos. La primera es la ley cualitativa, que establece la relación que existe cuando interactúan dos cargas. Si estas cargas son de igual signo, se repelen, como se puede observar en el gráfico. Cuando interactúan dos cargas positivas o a su vez interactúan dos cargas negativas, entre ellos se produce una fuerza de repulsión, ¿sí? En cambio, cuando las cargas son de diferente signo, entre estas se atraen, ¿sí? Observamos el gráfico. Si interactúa una carga positiva con una carga negativa, entre estas dos se produce una fuerza de atracción. En resumen, si las cargas son del mismo signo, existe una fuerza de repulsión entre ellas, y si las cargas son de signos diferentes, existe una fuerza de atracción entre ellas. La fuerza con que se atraen o se repelen estas cargas se lo puede determinar mediante la ley de Coulomb, que establece que la fuerza eléctrica con la que se atraen o repelen dos cargas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y actúa en la dirección de la recta que las une. La expresión matemática en el vacío, F es igual a constante del vacío por carga 1 por carga 2 sobre distancia que le separa al cuadrado. Si en cambio las cargas interactúan en otra sustancia diferente del vacío, la fuerza se calcula mediante constante del vacío por carga 1 por carga 2 dividido para la constante de la sustancia y por la distancia al cuadrado. En la siguiente tabla podemos ver las magnitudes con sus respectivas unidades. La F representa la fuerza eléctrica y se mide en newtons. Carga 1 y carga 2 es la carga eléctrica y se mide en coulombios. R representa la distancia y se mide en metros. K minúscula es la constante dieléctrica de la sustancia donde están interactuando las cargas. En cambio, la constante K mayúscula es la constante del vacío, cuyo valor es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Bien, con estas dos leyes, entonces podemos desarrollar los ejercicios. El primero nos dice determinar la fuerza eléctrica y la naturaleza de esta entre una carga positiva de 2 coulombios y una negativa de 8 coulombios separadas 5 centímetros en el vacío. Como datos tenemos que la carga 1 vale 2 coulombios positivos, la carga 2 8 coulombios negativos, la distancia es 5 centímetros transformado a metros 0,05 metros y la constante del vacío 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Como incógnitas me dice determinar la fuerza eléctrica y la naturaleza de esta. Entonces vamos a calcular la fuerza. Aquí en el gráfico tengo la carga 1 positivo, la carga 2 negativa. Entre estas están separadas una distancia R de 0,05 metros. Y como los signos de las cargas son diferentes, entre estas dos se produce una fuerza de atracción. ¿Sí? Una fuerza de atracción entre esas dos cargas. Calculamos. Fuerza es igual a K por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado, que es la fórmula que nos daba en la ley de Coulomb. Reemplazo datos en lugar de la constante, 9 por 10 a la 9. En lugar de la carga 1, 2 coulombios. En lugar de la carga 2, 8 coulombios. Y la distancia vale 0,05 al cuadrado. ¿Sí? Reemplazamos los datos en la fórmula. Cogemos la calculadora, hacemos las operaciones y me queda que 9 por 10 a la 9 por 2 por 8 y eso dividido para 0,05 al cuadrado me da un valor para la fuerza de 5,76 por 10 a la 13 newtons. Y con eso está desarrollado el ejercicio. Entre estas dos cargas, como se mencionó, signos diferentes se atraen. Un ejercicio número 2 me dice dos cargas Q1 de menos 8 microcoulombios y Q2 de 12 microcoulombios se colocan a 12 centímetros de distancia entre sí en el aire. ¿Cuál es la fuerza resultante sobre una tercera carga Q3 menos 4 microcoulombios colocada en la mitad de las dos cargas?
Como datos tenemos la carga 1, 8 microcoulombios, la carga 2, 12 microcoulombios, la carga 3, menos 4 microcoulombios. La distancia entre la carga 1 y la carga 2 es 12 centímetros, transformado a metros, 0,12 metros. La constante K, 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Y como incógnitas me pide que calculemos la fuerza sobre la carga 3. Si observamos aquí, en los valores de la carga está en micros, pero recordemos que la micra es equivalente a la 10 a la menos 6. Entonces lo que hemos hecho es reemplazar en lugar de micra el 10 a la menos 6. Y con eso me queda menos 8 por 10 a la menos 6 coulombios, 12 por 10 a la menos 6 coulombios, menos 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Vamos a tener una representación gráfica de la carga 1 negativa, la carga 2 positiva. Entre estas dos hay una distancia R de 0,12 metros y me dice que en la mitad se ubica una tercera carga, ¿sí? Que es la carga roja, está en la mitad, significa que vale 0,06 al un lado y 0,06 al otro lado de distancia, por estar en la mitad. Vamos a ver, si interactúa la carga 1 con la carga 3, como son de signos diferentes, entre esas cargas se rechaza y por lo tanto aparece una fuerza así. La fuerza 1,3, ya que la carga 3 se rechaza con la carga 1 por ser signos iguales. El valor de la fuerza 1,3 calculamos. Fuerza 1,3 es igual a constante K por carga 1 por carga 3 sobre distancia al cuadrado. Reemplazo datos en lugar de la constante, 9 por 10 a la 9. La carga 1 en los datos vale menos 8 por 10 a la menos 6. La carga 3 vale 4 por 10 a la menos 6. Y la distancia, por estar en la mitad, 0,06 al cuadrado. Si valía 0,12 metros la distancia total, la mitad es 0,06 y eso elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones. 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6, y eso dividido para 0,06 al cuadrado me da un valor de la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 de 80 newtons. Y esa fuerza es una fuerza de repulsión, ya que las cargas se repelen. Observemos ahora el gráfico entre la carga 2 y la carga 3. Tienen signos diferentes. Si los signos son diferentes significa que la fuerza es una fuerza de atracción, que la representamos aquí, miren. 1 es atraída, la carga 3 es atraída por la carga 2 y me da la fuerza entre 2 y 3. Calculo esa fuerza. Fuerza 2,3 es igual a constante, carga 2 por carga 3 sobre distancia al cuadrado. Reemplazo datos en lugar de la constante, 9 por 10 a la 9. La carga 2, 12 por 10 a la menos 6. La carga 3, 4 por 10 a la menos 6. La distancia, como está en la mitad, 0,06 al cuadrado. Realizo las operaciones. 9 por 10 a la 9, por 12 por 10 a la menos 6, por 4 por 10 a la menos 6. Y eso dividimos para 0,06 al cuadrado, dándome un valor para la fuerza 2,3 de 120 newtons, y de acuerdo al gráfico son signos diferentes, por lo tanto se atraen. Pero yo necesito tener una fuerza resultante sobre la carga 3. Entonces analizo el gráfico. En la carga 3 tengo dos fuerzas, pero estas dos fuerzas están en la misma dirección y el mismo sentido. Por lo tanto, la fuerza resultante se suma la fuerza 1,3 más la fuerza 2,3, ya que las dos, observen el gráfico, están yendo en la misma dirección y en el mismo sentido. Entonces sumo. La fuerza resultante sería la fuerza 1,3 que vale 80 más fuerza 2,3 que vale 120 según se calculó, dándome una fuerza resultante sobre la carga 3 de 200 newtons, ¿sí? Entonces la fuerza resultante sobre la carga 3 es de 200 newtons y según el gráfico hacia la derecha. Y hemos desarrollado el segundo ejercicio. Vamos a desarrollar el tercer ejercicio, que dice: dos cargas Q1 y Q2 de igual magnitud y signo contrario se encuentran separadas 20 centímetros entre sí en el aire.
Si la fuerza resultante sobre las cargas es 9000 newtons, ¿cuál es el valor de dichas cargas? Bien, vamos a sacar los datos. Como datos tenemos que la distancia entre las cargas es de 20 centímetros. Aquí tenemos, era igual a 20 centímetros, transformado a metros me da 0,20 metros. La fuerza sobre estas cargas es de 9000 newtons. El valor de la constante en el vacío es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulombios cuadrados. Y como incógnitas me piden calcular el valor de la carga 1 y el valor de la carga 2. Bien, vamos a representar mediante un gráfico. Aquí tengo representado la carga 1, le hemos puesto signo negativo. A la carga 2 le hemos puesto signo positivo, ya que nos dice que deben tener signo contrario. Y entre estas se encuentran separadas una distancia r de 0,20 metros. Bien, la fórmula mediante la ley de Coulomb me dice fuerza 1, 2 igual a la constante carga 1, carga 2 sobre r al cuadrado. Pero aquí me da como condición que las magnitudes de la carga 1 y de la carga 2 son iguales. Por lo tanto, la carga 1 es igual a la carga 2. Entonces esto vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos. Y me quedaría fuerza entre la carga 1 y la carga 2 es igual a la constante en el vacío multiplicado por carga 1 y por, en lugar de la carga 2 le pongo carga 1 ya que me dice son iguales. Entonces sería carga 1 por carga 1. Multiplicamos, fuerza 1, 2 es igual a la constante. Q1 por Q1 es igual a Q1 al cuadrado, ¿sí? Recuerden que cuando multiplico A por A es igual a A al cuadrado, entonces lo mismo sucede aquí. Carga 1 por carga 1 es igual a carga 1 al cuadrado. Y eso sobre distancia al cuadrado. Con esto ahora sí vamos a reemplazar datos. En lugar de la fuerza me dice 9000 newtons. En lugar de la constante K, 9 por 10 a la 9. Q1, que es lo que quiero calcular, copio Q1 al cuadrado y sobre la distancia R 0,20 al cuadrado. Vamos a despejar Q1. Entonces, si observamos, el 9 por 10 a la 9 está multiplicando. Si está multiplicando pasa a dividir. Entonces hemos pasado al denominador a dividir, mire. Y el 0,20 al cuadrado que está dividiendo, eso pasa a multiplicar. Entonces mire, 9000 por 0,20 al cuadrado. Desarrollando operaciones, 9000 por 0,20 al cuadrado y eso dividido para 9 por 10 a la 9 nos da un valor de carga 1 al cuadrado es igual a 4 por 10 a la menos 8. Aquí tengo un exponente 2, ya que la carga 1 debe quedarme solita, debo despejar Q1, entonces este exponente 2 le pasamos al otro lado a formar una raíz, ¿sí? Todo exponente pasa al otro lado a formar una raíz. Y entonces me quedaría que carga 1 es igual a raíz cuadrada de 4 por 10 a la menos 8. Y eso es igual a Q1, 2 por 10 a la menos 4 coulombios. Y con eso tengo calculado la magnitud de la carga 1. Pero como en el ejercicio al inicio le pusimos a la carga 1 negativo y a la carga 2 positivo, entonces las respuestas me quedan que la carga 1 es igual a menos 2 por 10 a la menos 4 coulombios y la carga 2 es igual a 2 por 10 a la menos 4 coulombios, ya que me decía que las magnitudes de Q1 y de Q2 son exactamente las mismas. Vamos a resolver el ejercicio 4. Me dice 3 cargas Q1 de 4 por 10 a la menos 9 coulombios, Q2 de menos 6 por 10 a la menos 9 coulombios y Q3 de menos 8 por 10 a la menos 9 coulombios. Están separadas como se muestra en la figura. ¿Cuál es la fuerza sobre su Q3? Observemos el gráfico. Aquí tengo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo está representada la carga 1 positiva, la carga 2 negativa y la carga 3 negativa, cada una con su valor. La distancia entre Q1 y Q3 es 6 centímetros, la distancia entre Q2 y Q3 es 8 centímetros y podemos observar que nos falta la distancia entre Q1 y Q3, que en el triángulo rectángulo vendría a ser la hipotenusa. Entonces aplicamos el teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. El teorema de Pitágoras me dice que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Reemplazo datos y me queda que C al cuadrado es igual, en lugar de A, 6 al cuadrado, más en lugar de B, 8 al cuadrado,
Resuelvo las operaciones y me queda que c al cuadrado es igual 6 por 6, 36, 8 por 8, 64. C al cuadrado es igual 36 más 64 igual a 100. Este exponente 2 de la c pasa al otro lado a formar una raíz cuadrada. Entonces este 2 pasa a formar una raíz cuadrada de 100 que me da un valor igual a 10. ¿Sí? Tanto el valor de c o la hipotenusa es 10. Reemplazamos ese valor aquí en nuestro gráfico y tenemos que la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es de 10 centímetros. Pero en la carga 3 también observen aparece aquí un ángulo, ¿sí? Y vamos a calcular ese ángulo con la función seno. La función seno me dice que es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces observamos. Seno del ángulo es igual, cateto opuesto vale 6, 6 sobre la hipotenusa vale 10, 6 sobre 10. Entonces seno del ángulo es igual a 6 sobre 10. Divido 6 dividido para 10 a 0,6 y finalmente el ángulo me da un ángulo cuyo valor es de 37 grados. Bien, ahora sí, ya tengo los datos, ya tengo las distancias. Vamos a ver qué sucede con las fuerzas entre estas tres cargas. Entre la carga 1 y la carga 3, observemos, son signos diferentes. Si son signos diferentes, se produce una fuerza de atracción y por lo tanto se representa mediante esta flechita, ¿sí? Fuerza de atracción, ya que entre las dos se están atrayendo. Tengo la fuerza 1 y 3. Ahora entre la carga Q2 y la carga Q3 tienen los mismos signos. Y cuando las cargas tienen el mismo signo, dijimos que se produce una fuerza de repulsión. Por lo tanto, la fuerza está representada de esta manera, ¿sí? Observen, la flecha amarilla significa que las dos cargas se están rechazando y por lo tanto está en este sentido. La fuerza 2, 3. Calculamos las magnitudes de estas fuerzas. Y tengo fuerza 1, 3 es igual a constante por carga 1 por carga 3 sobre distancia al cuadrado, ¿sí? Observamos el gráfico para sacar los datos y reemplazar. En lugar de la constante, 9 por 10 a la 9. Q1, observen en el gráfico, vale 4 por 10 a la menos 9. Q3 en el gráfico me dice que vale 8 por 10 a la menos 9. Sobre la distancia al cuadrado, que en este caso, si observamos el gráfico, la distancia es 0,10, ¿sí? Los 10 centímetros transformado a metros me da 0,10 al cuadrado. Cogemos la calculadora y hacemos las operaciones tal como están aquí. 9 por 10 a la 9, por 4 por 10 a la menos 9, por 8 por 10 a la menos 9, y eso dividido para 0,10 al cuadrado, me da un valor para la fuerza entre la carga 1 y la carga 3 igual 2,88 por 10 a la menos 5 newtons. Vamos a calcular la magnitud ahora de la fuerza amarilla, de la fuerza 2,3. Sería igual a constante del vacío por carga 2 por carga 3 dividido para la distancia al cuadrado. Reemplazo datos. En lugar de la constante, 9 por 10 a la 9. En lugar de la carga 2, observo el gráfico, 6 por 10 a la menos 9. En lugar de la carga 3, 8 por 10 a la menos 9. Y en el gráfico la distancia entre la carga 2 y 3 es 8 centímetros. Transformado a metros me da 0,08 al cuadrado. Realizamos las operaciones como en el caso anterior, multiplicando 9 por 10 a la 9, por 6 por 10 a la menos 9, por 8 por 10 a la menos 9, y eso dividido para 0,08 al cuadrado, dándome un valor para la fuerza entre la carga 2 y 3 igual a 6,75 por 10 a la menos 5 newtons, ¿sí? Ya tengo las magnitudes de las fuerzas. Ahora vamos a ver qué sucede. Observamos aquí, nos quedamos con la carga 3, que es donde me pide que calcule la fuerza resultante sobre la carga 3. Aquí están las dos fuerzas. Vamos a ubicar un plano cartesiano, miren, y observamos que la fuerza 2,3 coincide con el eje de las X y la fuerza 1,3 forma un ángulo. Por lo tanto, debo descomponer tanto en el componente de las Y como en el componente de las X, quedándome así, miren. Aquí tengo fuerza 1,3Y y fuerza 1,3X. Entonces vamos a calcular ahora el valor de estas fuerzas, de estas componentes. Recuerden que si quiero calcular la componente con el eje de las X, a la fuerza le multiplico por el coseno del ángulo, y si quiero calcular el valor de la fuerza con el eje de las Y, al valor de la fuerza le multiplico por el seno del ángulo. Entonces me queda de la siguiente manera.
fuerza 1,3 de x es igual a 1 fuerza 1,3 por coseno del ángulo. Reemplazo datos, en lugar de fuerza 1,3 aquí tengo calculado 2.88 por 10 a la menos 5 coseno del ángulo que vale 37. Cogemos la calculadora, realizamos las operaciones y me da que fuerza 1,3 de x es igual a 2.3 por 10 a la menos 5 newtons. Vamos a ver ahora la componente con el eje de las y. Para el eje de las y a la fuerza le multiplico por seno del ángulo. Reemplazo valores, en lugar de la fuerza 1,3, 2.88 por 10 a la menos 5, seno de 37 grados. Resuelvo las operaciones y me queda que la fuerza 1,3y es igual a 1.73 por 10 a la menos 5 newtons. Y ya tengo calculadas las componentes tanto del eje X como del eje de las Y. Ahora vamos a calcular la sumatoria resultante de las fuerzas para el eje X y para el eje de las Y. De la siguiente manera. La sumatoria de las fuerzas en X. Observo el gráfico, miren, y observo el eje de las X. Si observo en el eje de las X tengo dos fuerzas, la fuerza 1,3x y la fuerza 2,3. La una está en el eje de las X negativo y la otra en el eje de las X positivo. Entonces me queda que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a menos fuerza 1,3 de X, porque está en el eje negativo, más la fuerza 2,3 que está en el eje positivo. Reemplazo datos, en lugar de la fuerza 1,3, 2,3 por 10 a la menos 5, más en lugar de la fuerza 2,3, 6,75 por 10 a la menos 5, ¿sí? Acá tengo la fuerza. Sumo esas dos cantidades y me queda que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 4.45 por 10 a la menos 5 newtons. Lo mismo, ahora vamos con la sumatoria de las fuerzas en Y. Voy al gráfico, observo el eje de las Y. Y en el eje de las Y solo existe una fuerza, que es la fuerza 1,3y. Entonces, aquí tengo que la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a fuerza 1,3y. Reemplazo el valor y me queda que sumatoria de fuerzas en Y es igual a 1.73 por 10 a la menos 5 newtons. Vamos a esos valores a representar en nuestro plano cartesiano. Entonces aquí tengo el plano cartesiano, reemplazo aquí la sumatoria de fuerzas en X, reemplazo la sumatoria de fuerzas en Y necesito calcular el valor resultante de esta fuerza, que vendría a ser la siguiente, ¿sí? Aquí tengo esta fuerza resultante, necesito calcular, que está representado con la línea azul. Para ello aplico igual el teorema de Pitágoras, que me dice que la fuerza resultante al cuadrado es igual a sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Reemplazo datos, en lugar de sumatoria de fuerzas en X, 445 por 10 a la menos 5, eso elevado al cuadrado, más, en lugar de sumatoria de fuerzas en Y, tengo acá arriba 1.73 por 10 a la menos 5 y eso elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones y me queda que fuerza R al cuadrado es igual a 2.28 por 10 a la menos 9. Como mencionamos anteriormente, todo exponente pasa al otro lado a formar una raíz y me queda que fuerza resultante es igual, este exponente 2 pasa a formar raíz cuadrada de 2.28 por 10 a la menos 9, dándome un valor de 4.77 por 10 a la menos 5 newtons, que viene a ser el valor de la fuerza resultante. Con esto tenemos calculado que la fuerza resultante sobre la carga 3 es igual a 4.77 por 10 a la menos 5 newton.